Mi esposo me traicionó vendiendo nuestra casa en secreto, hasta que descubrió de lo que soy capaz. Nunca olvidaré aquella tarde de octubre en Ciudad de México. El cielo estaba cubierto por nubes grises que amenazaban con desatar una tormenta en cualquier momento, como un presagio de lo que estaba por suceder en mi vida. Regresaba de la secundaria donde trabajo como profesora de literatura desde hace más de 12 años. Había sido un día normal, explicando a mis alumnos las complejidades de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, intentando que adolescentes de 15 años entendieran la profundidad de nuestra literatura nacional. ¿Quién iba a pensar que esa normalidad estaba a punto de hacerse añicos? Al doblar la esquina de mi calle en la colonia Narvarte, noté algo extraño. Un letrero de «vendido» destacaba frente a mi casa, esa casa de 2 plantas con fachada color terracota que Roberto, mi esposo, y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo hace 11 años. Un nudo se formó en mi garganta mientras aceleraba el paso, convenciéndome de que debía ser un error, quizás los vecinos habían vendido su propiedad y el letrero estaba mal ubicado. «Disculpe, señora», me abordó un hombre de traje cuando me disponía a abrir la puerta. «¿Usted es la señora Velázquez?» «Sí, soy Carmen Velázquez», respondí, sintiendo como mi corazón comenzaba a latir más rápido. «¿Qué sucede?» «Soy Alejandro Sosa, de Bienes Raíces Capital. Quería confirmar la fecha de entrega de la propiedad. El nuevo dueño está ansioso por mudarse, ¿y nuevo dueño?». Lo interrumpí, con la voz quebrada. «Debe haber un error. Esta es mi casa y no está en venta». El hombre me miró desconcertado, sacó su tableta y comenzó a deslizar el dedo por la pantalla. Según nuestros registros, la propiedad fue puesta en venta hace 2 meses por Roberto Mendoza, quien figura como propietario junto con, hizo una pausa incómoda al revisar los documentos, Carmen Velázquez. La venta se cerró hace 3 días. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Roberto había vendido nuestra casa. Mi casa. Sin decirme nada. 15 años de matrimonio, y 11 viviendo en este hogar que habíamos construido con tanto esfuerzo, con tantos sacrificios, para que él lo vendiera a mis espaldas como si fuera cualquier cosa. «Tiene que haber un error», insistí, con la voz temblorosa. «Yo soy copropietaria. No he firmado ningún documento de venta». Alejandro se ajustó las gafas, claramente incómodo. «Señora, le sugiero que hable con su esposo. Los documentos están en regla y tienen su firma, eso es imposible», exclamé, sintiendo como la ira comenzaba a mezclarse con el miedo. «Yo no he firmado nada». Entré a la casa aturdida, con las manos temblorosas. Las paredes que tanto conocía, los muebles que habíamos elegido juntos, las fotografías familiares en la repisa de la sala, todo parecía mirarme ahora con una expresión diferente, como si también hubieran sido traicionados. Llamé a Roberto una y otra vez, pero su teléfono sonaba y nadie contestaba. Era su patrón habitual últimamente, ausencias inexplicables, llamadas que no respondía, llegadas tarde a casa. Había atribuido todo a su trabajo como gerente de ventas en una empresa automotriz, a la presión por cumplir metas, a la crisis económica. Qué ingenua había sido. Me senté en el sofá de la sala, intentando procesar lo ocurrido. No podía ser verdad. Roberto no podía haberme hecho algo así. Necesitaba respuestas, pero sobre todo, necesitaba mantener la calma. Mis pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de llaves en la puerta. Era él. Roberto entró con su maletín de trabajo y su típica camisa azul ahora ligeramente arrugada. Al verme sentada en silencio en la sala, con la mirada fija en él, supo inmediatamente que algo andaba mal. Siempre fuimos buenos leyéndonos mutuamente, o al menos eso creía yo. «¿Qué pasa, Carmen?», preguntó, dejando el maletín en el suelo. «Pareces preocupada». «¿Vendiste la casa?», pregunté directamente, sin rodeos, con una calma que ni yo misma sabía de dónde sacaba. Su rostro cambió por completo. Vi cómo el color abandonaba sus mejillas, cómo sus ojos evitaban los míos, buscando un punto fijo en la pared detrás de mí. Ese gesto, ese simple gesto, confirmó mis temores antes de que pronunciara palabra alguna. «Carmen, puedo explicarlo», dijo finalmente, acercándose con cautela, como quien se aproxima a un animal herido. «Necesitábamos el dinero urgentemente. Tengo deudas, muchas deudas que no he podido pagar y decidiste vender nuestro hogar sin consultarme». Mi voz sonaba irreconocible, fría, cortante. «¿Cómo pudiste hacerlo, Roberto? Esta casa también es mía».
Lo sé, se pasó la mano por el cabello, gesto que hacía cuando estaba nervioso. Pero no tenía opción. Los prestamistas me estaban amenazando, y, ¿prestamistas? Lo interrumpí. ¿De qué estás hablando? ¿Qué prestamistas? Roberto se desplomó en el sillón frente a mí, con la mirada clavada en el suelo. He estado apostando, Carmen, confesó con un hilo de voz. Al principio eran pequeñas apuestas en el hipódromo, luego comenzó el póker, las peleas. Pensé que podía recuperar lo perdido, que una buena racha lo solucionaría todo, pero las deudas crecieron y ahora debo casi 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. La cifra retumbó en mi cabeza como un martillo. Nuestros ahorros no llegaban ni a la mitad de eso. La casa, nuestra única propiedad de valor, era nuestra seguridad, nuestro patrimonio. ¿Y mi firma? El agente inmobiliario dijo que los documentos tienen mi firma, pregunté, temiendo la respuesta. Roberto guardó silencio unos segundos que parecieron eternos. La falsifiqué, murmuró finalmente. Usé documentos viejos como referencia. Sé que estuvo mal, pero estaba desesperado, Carmen. Estos tipos no juegan, ya me habían advertido que... Me levanté de golpe, incapaz de seguir escuchando. Las lágrimas que había contenido comenzaron a correr por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de rabia, de impotencia, de traición. 15 años juntos, y nunca imaginé que Roberto pudiera caer tan bajo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pregunté, intentando ser práctica a pesar del dolor. ¿Cuándo debemos irnos? 1 mes, respondió sin mirarme. Nos dieron 1 mes para desalojar. 1 mes. 30 días para abandonar el hogar donde había imaginado envejecer, donde guardaba tantos recuerdos, donde habíamos plantado aquel naranjo en el patio trasero que ahora daba frutos cada primavera. ¿Y dónde se supone que viviremos? Pregunté, sintiendo como el pánico comenzaba a aflorar. Mi sueldo de maestra apenas alcanza para... ¿Podemos rentar algo pequeño mientras resolvemos esto?, me interrumpió Roberto. Con el dinero de la venta, pagaré las deudas y nos quedará algo para... ¿Nos quedará? Espeté con amargura. ¿Crees que después de esto seguirá habiendo un nosotros, Roberto? Vi el miedo en sus ojos, la comprensión tardía de lo que había hecho, no solo a nuestras finanzas, sino a nuestro matrimonio. Roberto siempre había sido impulsivo, a veces irresponsable con el dinero, pero esto era una traición en toda regla. Carmen, por favor, su voz se quebró. Sé que cometí un error terrible, pero podemos superarlo juntos. Siempre hemos sido un equipo. Un equipo no se traiciona así, respondí, dirigiéndome a nuestra habitación. Un equipo no toma decisiones unilaterales que afectan la vida del otro. Lo que hiciste no tiene nombre, Roberto. Esa noche no dormimos juntos. Él se quedó en el sofá mientras yo, encerrada en nuestra habitación, repasaba mentalmente cada momento de los últimos meses, buscando señales que hubiera pasado por alto. Las llegadas tarde, las llamadas secretas, el estrés constante que atribuía al trabajo. Todo cobraba un nuevo significado ahora. A la mañana siguiente, tomé una decisión. No iba a quedarme de brazos cruzados viendo cómo se desmoronaba mi vida. Llamé a la secundaria para pedir un día de permiso, algo que raramente hacía. Necesitaba asesoría legal urgente. Marqué el número de Lucía, mi hermana menor, abogada especializada en derecho familiar. ¿Lucía? Necesito verte hoy mismo, le dije apenas contestó. Roberto vendió la casa sin mi consentimiento. Nos encontramos 1 hora después en su despacho en la colonia Roma. Lucía, 5 años menor que yo, siempre había sido la práctica de la familia, la que mantenía la cabeza fría en situaciones difíciles. Al verme entrar con los ojos hinchados y el semblante descompuesto, dejó lo que estaba haciendo y me abrazó en silencio. Cuéntame todo, me dijo cuando nos sentamos en los cómodos sillones de su oficina, con una taza de té de manzanilla frente a mí. Le narré los detalles, desde el encuentro con el agente inmobiliario hasta la confesión de Roberto sobre su adicción al juego y las deudas acumuladas. Lucía tomaba notas, frunciendo el ceño ocasionalmente. Esto es grave, Carmen, dijo finalmente, dejando su libreta. Falsificar tu firma es un delito. Podemos anular la venta si demostramos que hubo fraude, pero necesitamos actuar rápido. ¿Qué debo hacer?, pregunté, sintiendo una chispa de esperanza por primera vez desde ayer. Primero,
necesitamos una denuncia por falsificación de firma. Luego, un peritaje caligráfico que demuestre que no firmaste esos documentos. También hay que solicitar una medida cautelar para detener la entrega de la propiedad hasta que se resuelva el caso. Asentí, absorbiendo cada palabra. La abogada que había en Lucía tomó control de la situación, explicándome paso a paso lo que debíamos hacer. No sería fácil, me advirtió, y podría tomar tiempo, pero había posibilidades de recuperar la casa o, al menos, mi parte del valor de la venta. Hay algo más que debes considerar, hermana, añadió Lucía con tono serio. Este tipo de conducta, la adicción al juego, las mentiras, la falsificación, no suelen ser incidentes aislados. Debes prepararte para lo que puedas descubrir al indagar más. Sus palabras resonaron en mi interior. Parte de mí quería creer que Roberto había cometido un error terrible pero aislado, que podríamos superarlo de alguna manera. Otra parte, sin embargo, comenzaba a sospechar que quizás este era solo la punta del iceberg, que habría más secretos por descubrir. ¿Crees que debería dejarlo?, pregunté, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Lucía me tomó de las manos. No puedo tomar esa decisión por ti. Solo tú sabes lo que han vivido juntos y si esto es algo que pueden superar. Pero como abogada, te digo que debes protegerte legalmente. Y como hermana, hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras, te digo que mereces a alguien en quien puedas confiar plenamente. Ese día, con la ayuda de Lucía, iniciamos los trámites legales. Presentamos la denuncia por falsificación de firma y solicitamos el peritaje caligráfico. También contactamos a la inmobiliaria para informarles de la situación legal, advirtiendo que la venta podría ser anulada. Cuando regresé a casa esa tarde, Roberto me esperaba ansioso. Había pasado el día intentando comunicarse conmigo, preocupado por mi ausencia repentina. ¿Dónde estabas?, preguntó apenas crucé la puerta. Te he llamado todo el día. Estaba con Lucía, respondí secamente, dejando mi bolso sobre la mesa. Hemos presentado una denuncia por falsificación de firma. Su rostro se descompuso. Parecía un hombre diferente al Roberto que había conocido, al hombre con quien me había casado 15 años atrás, con quien había construido una vida que ahora se desmoronaba ante mis ojos. ¿Me estás denunciando?, preguntó incrédulo. Carmen, soy tu esposo, un esposo que falsificó mi firma para vender nuestra casa a mis espaldas, repliqué con firmeza. Lo que hiciste es un delito, Roberto. No solo me traicionaste como esposo, sino que cometiste fraude. Estaba desesperado. Gritó, golpeando la pared con el puño. Esos tipos me amenazaron, dijeron que vendrían por ti si no pagaba. Lo hice para protegerte. ¿Para protegerme? La indignación hizo que mi voz se elevara. ¿Y ahora qué? ¿Dónde viviremos? ¿Con qué dinero? Has destruido nuestro patrimonio por tu adicción, Roberto. Eso no es protegerme. Nuestras miradas se encontraron en un silencio tenso. Vi miedo en sus ojos, pero también algo más, culpa. Había algo que aún no me estaba diciendo. ¿Qué más hay, Roberto?, pregunté, siguiendo mi intuición. ¿Qué más me estás ocultando? Bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Ese gesto me dijo todo lo que necesitaba saber, había más, mucho más. Los prestamistas me dieron una semana para pagar, confesó finalmente. Si no tienen el dinero para el viernes, ¿qué sucederá?, insistí, sintiendo como el pánico crecía en mi interior. No lo sé exactamente, pero no son personas con las que se pueda jugar, Carmen, su voz temblaba. Han lastimado a gente por menos dinero. Un escalofrío recorrió mi espalda. La situación era peor de lo que imaginaba. No solo habíamos perdido nuestra casa, sino que ahora nuestras vidas podrían estar en peligro. Necesito saber exactamente cuánto debes y a quién, y exigí, intentando mantener la cabeza fría. Todo, Roberto. Esta vez necesito la verdad completa. Durante las siguientes horas, Roberto me confesó la magnitud de su problema. No eran solo apuestas ocasionales, sino una adicción de años que había ocultado cuidadosamente. Había comenzado con pequeñas cantidades en el hipódromo, luego casinos clandestinos, póker en línea, apuestas deportivas. Cualquier cosa que le diera la adrenalina que buscaba. Para financiar su vicio, había pedido préstamos a compañeros de trabajo, a familiares lejanos e incluso a prestamistas ilegales.
La casa, según me explicó, había sido vendida por debajo de su valor real debido a la urgencia. El comprador, un inversionista que adquiría propiedades para rentarlas, había aceptado un cierre rápido a cambio de un precio ventajoso. Roberto ya había utilizado parte del dinero para pagar algunas deudas menores, pero la mayor, la de los prestamistas peligrosos, seguía pendiente. ¿Cuánto queda del dinero de la venta?, pregunté, calculando mentalmente nuestras opciones. Alrededor de 800,000 pesos, respondió. Pero debo 1,200,000 a estos tipos. Me pasé las manos por el rostro, intentando procesar la información. Faltaban 400,000 pesos para completar la deuda con los prestamistas, y eso sin contar con un lugar donde vivir después. Puedo pedir un préstamo al banco, sugerí, pensando en voz alta. Con mi historial crediticio limpio y mi antigüedad como maestra, ya lo intenté, confesó Roberto. Fui al banco la semana pasada haciéndome pasar por ti. Me rechazaron porque aparentemente ya tenemos 3 tarjetas de crédito a tu nombre al límite. Lo miré horrorizada. Yo solo tengo una tarjeta de crédito, Roberto, y nunca la uso. Su expresión confirmó mis temores. Había utilizado mi información personal para solicitar tarjetas de crédito fraudulentas, endeudándome a mí también en el proceso. La traición era cada vez más profunda, las mentiras más elaboradas de lo que jamás hubiera imaginado. Me levanté y caminé hacia la ventana, observando la calle familiar donde había vivido tantos años. Los vecinos paseaban a sus perros, los niños regresaban de la escuela, la vida continuaba normal para todos excepto para mí. En apenas 24 horas, mi mundo se había puesto de cabeza. ¿Hay algo más que deba saber?, pregunté sin voltear a mirarlo. ¿Alguna otra bomba que pueda soltar? Su silencio me hizo girar. Roberto estaba llorando, algo que rara vez hacía. Verlo así, vulnerable, derrotado, me partió el corazón a pesar de todo. Durante 15 años había sido mi compañero, mi apoyo, el hombre con quien había planeado envejecer. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Lo siento tanto, Carmen, dijo entre sollozos. Nunca quise lastimarte. La adicción es como un monstruo que te devora por dentro. Intenté parar muchas veces, pero siempre volvía. Pensaba que podía controlarla, que una apuesta más y todo se solucionaría. Quería odiarlo, quería que mi corazón se endureciera contra él, pero no podía. A pesar de todo, una parte de mí seguía amándolo, o al menos al hombre que había sido antes de que la adicción lo consumiera. Necesitas ayuda profesional, Roberto, le dije con firmeza pero sin hostilidad. Lo que tienes es una enfermedad. Pero también has cometido delitos, contra mí y contra otros. No puedo simplemente ignorar eso. Asintió, secándose las lágrimas. Lo sé. Estoy dispuesto a buscar ayuda, a hacer lo que sea necesario para reparar el daño. Pero por favor, no me dejes. No ahora. Sus palabras flotaron en el aire entre nosotros. ¿Podría perdonarlo? ¿Podría reconstruir la confianza después de semejante traición? No tenía respuestas claras en ese momento, solo la certeza de que debía protegerme a mí misma primero. No puedo prometerte nada ahora, respondí honestamente. Primero necesitamos resolver este desastre. Pagar a esos prestamistas, aclarar la situación legal de la casa, limpiar mi historial crediticio. Luego veremos. Esa noche llamé a Marcela, mi mejor amiga desde la universidad. A diferencia de Lucía, quien me había dado asesoría legal, Marcela era la persona a quien acudía cuando necesitaba desahogarme emocionalmente. Le conté todo mientras caminaba por el parque cercano a mi casa, necesitaba aire fresco, espacio, distancia física de la situación. No puedo creer que Roberto haya hecho algo así, dijo Marcela, indignada. Siempre me pareció tan responsable, yo tampoco puedo creerlo, la interrumpí. 15 años, Marcela. 15 años juntos y nunca vi esto venir. ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó con preocupación. ¿Vas a dejarlo? No lo sé, respondí sinceramente. Una parte de mí quiere ayudarlo, entender que tiene un problema, una adicción. Otra parte está tan herida, tan traicionada, cualquiera que sea tu decisión, sabes que estoy aquí para apoyarte, me aseguró. Si necesitas un lugar donde quedarte, mi casa es tu casa. Su ofrecimiento me conmovió. Al menos en medio de todo este caos, tenía personas que verdaderamente se preocupaban por mí.
Al regresar a casa, encontré a Roberto dormido en el sofá, con el rostro marcado por lágrimas secas. Junto a él, había una libreta abierta. La curiosidad pudo más que yo y eché un vistazo. Era una lista de todas sus deudas, detalladamente anotadas con nombres, fechas y cantidades. Algunos nombres los reconocí, otros eran completos desconocidos. Al final de la lista, había escrito, plan para arreglar las cosas con Carmen. Me senté en el sillón frente a él, observándolo dormir. Este hombre, a quien había amado durante tantos años, ahora era casi un extraño para mí. ¿Cómo no había notado su descenso a la adicción? Había estado tan ocupada con mi trabajo, con la rutina diaria, que pasé por alto las señales. Mi teléfono vibró con un mensaje de Lucía. El peritaje caligráfico está programado para mañana a las 10 de la mañana. También conseguí una cita con un abogado especializado en casos de usurpación de identidad para lo de las tarjetas de crédito. No estás sola en esto, hermana. Al leer sus palabras, sentí que una chispa de determinación se encendía en mi interior. No, no estaba sola. Y aunque mi mundo se había puesto de cabeza en apenas un día, encontraría la manera de salir adelante. No sabía si mi matrimonio sobreviviría a esta crisis, si podría recuperar mi casa o reparar el daño financiero, pero de una cosa estaba segura, no me rendiría sin luchar. Esa noche, mientras observaba a Roberto dormir intranquilo en el sofá, tomé una decisión. Enfrentaría este desafío con todas mis fuerzas. No por él, sino por mí. Porque merecía recuperar lo que era mío, porque merecía una vida basada en la verdad y la confianza, no en mentiras y traiciones. Y así, con la determinación creciendo en mi interior como una pequeña llama, me preparé para la batalla que estaba por venir. Roberto pronto descubriría de lo que yo era capaz cuando se trataba de defender lo que me pertenecía. Y quizás, solo quizás, en el proceso me descubriría también a mí misma. Al amanecer del día siguiente, me desperté con una claridad mental que no sentía desde que había descubierto la traición de Roberto. Las horas de insomnio me habían servido para analizar la situación y trazar un plan. Ya no era solo la Carmen devastada por la traición, ahora era una mujer decidida a recuperar el control de su vida. Roberto ya estaba despierto cuando bajé a la cocina, preparando café como si fuera un día normal. Al verme, intentó sonreír, pero la culpa en sus ojos era evidente. «Buenos días», dijo con voz ronca. «Te preparé café». «Gracias, pero no tengo tiempo», respondí mientras tomaba mi bolso. «Tengo una cita para el peritaje caligráfico a las 10». Su rostro palideció al recordar que los engranajes legales ya estaban en movimiento. «Carmen, yo puedo acompañarte. Confesaré todo, diré que falsifiqué tu firma». Lo miré con sorpresa. No esperaba esta reacción. ¿Estás consciente de que podrías ir a la cárcel? Lo sé. Pero es lo correcto. No quiero que sigas sufriendo por mis errores. No es necesario que vengas, dije finalmente. El peritaje demostrará que no es mi firma. Pero hay algo más importante que debes hacer hoy. Lo que sea, respondió con evidente alivio. Necesito que contactes a todos los prestamistas y les pidas una prórroga. Explícales que estamos en proceso de conseguir el dinero. Roberto negó con la cabeza, el miedo volviendo a sus ojos. No funcionará. Estos tipos no dan prórrogas, Carmen. Ya me han amenazado, incluso han mencionado que saben dónde trabajas, la ruta que tomas. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. No solo había puesto en riesgo nuestro patrimonio, sino también nuestra seguridad. Entonces tendremos que conseguir el dinero antes del viernes, dije con determinación. ¿Cuánto dijiste que queda de la venta de la casa? 800.000. Pero faltan 400.000 más. Respiré hondo, preparándome para lo que estaba a punto de proponer. Tengo 150.000 pesos en mi cuenta personal de ahorros. Es el dinero que había estado guardando para las vacaciones que siempre quisimos hacer a Europa. La ironía de la situación no me pasó desapercibida. Eso reduce la brecha a 250.000. Roberto me miró conmovido, consciente del sacrificio que representaba entregarle mis ahorros personales. No puedo aceptarlo, Carmen. Ese dinero es tuyo, lo has ahorrado durante años, no lo hago por ti, lo interrumpí secamente. Lo hago por nuestra seguridad. Si estos prestamistas son tan peligrosos como dices, no quiero arriesgarme. Aún necesitamos 250.000 más.
¿Tienes algo de valor que podamos vender rápidamente? Roberto desvió la mirada, claramente incómodo. Ya vendí el auto hace 3 meses. Te dije que estaba en el taller porque no sabía cómo explicarte. Y los relojes, los empeñé todos excepto el que me regalaste en nuestro 10º aniversario. Otra mentira más. Me pregunté cuántas más descubriría en los próximos días. Hablaré con Lucía, quizás ella pueda prestarnos algo. Y tal vez Marcela también pueda ayudar. ¿Les contaste a ellas? Preguntó Roberto, visiblemente avergonzado. Por supuesto que sí. ¿Qué esperabas? ¿Que guardara tu secreto mientras veo cómo se desmorona mi vida? En el laboratorio me recibió Lucía, quien había llegado temprano para asegurarse de que todo estuviera en orden. A su lado estaba un hombre de mediana edad con gafas que me presentó como el perito calígrafo designado por el juzgado. ¿Cuánto tiempo tomará tener los resultados? Pregunté mientras el perito recogía las muestras. Normalmente una semana, pero dada la urgencia del caso y la solicitud específica de su abogada, intentaré tenerlo listo en 3 días. Después del peritaje, Lucía me llevó a desayunar a una pequeña cafetería cercana. Le conté sobre la situación con los prestamistas y la urgencia de conseguir el dinero restante. 400,000 pesos, repitió Lucía, frunciendo el ceño. Es mucho dinero para conseguirlo en tan poco tiempo. Ya cubro 150,000 con mis ahorros. Solo necesitamos 250,000 más. Lucía me miró con preocupación. ¿Estás segura de entregarle tus ahorros? Después de lo que hizo, no tengo alternativa, respondí. Si estos tipos son tan peligrosos como Roberto dice, no quiero arriesgarme. Puedo prestarte 50,000, ofreció. Es lo que tengo disponible ahora mismo sin tocar mis inversiones. Y podría hablar con Daniel para ver si puede aportar algo más. Con esa promesa de ayuda, sentí que la carga se aligeraba un poco. Aún faltaba mucho dinero por conseguir, pero al menos no estaba sola en esta lucha. Mi siguiente parada fue el apartamento de Marcela. Me recibió con un fuerte abrazo, como si pudiera sentir todo el peso que cargaba sobre mis hombros. ¿Cuánto te falta?, preguntó directamente. Con mis ahorros y lo que Lucía puede prestarme, aún necesitamos unos 200,000 pesos. Marcela se quedó pensativa un momento. Tengo algo ahorrado para la entrada de un departamento, dijo finalmente. Son 80,000 pesos. Puedo prestártelos si prometes que serán los primeros que me devolverás cuando recuperes tu dinero. Te lo prometo. Y no sé cómo agradecerte, pagándole a esos prestamistas para que te dejen en paz, dijo con firmeza. Y luego, tomando decisiones que te hagan feliz, Carmen. Has pasado demasiados años cuidando de otros. Es hora de que pienses en ti misma. El director Mendoza logró que la administración de la escuela me adelantara 40,000 pesos del aguinaldo. Con mis propios ahorros, alcanzamos exactamente los 900,000 pesos que necesitábamos para el primer pago a los prestamistas. La noche antes del viernes decisivo, recibí un mensaje de texto de un número desconocido, mañana a las 10 de la mañana. No policía. No trucos. O tu esposo pagará las consecuencias. El mensaje me heló la sangre. ¿Cómo habían conseguido mi número? Le mostré el mensaje a Roberto, quien palideció al leerlo. A las 10 en punto, sonó el timbre. Roberto se levantó con piernas temblorosas para abrir la puerta. Entraron 2 hombres que no correspondían en absoluto con la imagen mental que me había formado de unos prestamistas. Vestían trajes bien cortados, tenían aspecto de ejecutivos, y sus modales eran impecables. Buenos días, señora Velázquez, saludó el mayor de ellos, un hombre de unos 50 años con cabello entrecano. Soy el señor Vega. Mi colega y yo estamos aquí para resolver un asunto pendiente con su esposo. Tengo el dinero aquí, intervino Roberto, entregando el sobre con manos temblorosas. 900,000 pesos, como acordamos. El señor Vega tomó el sobre y se lo pasó a su colega, quien comenzó a contar meticulosamente los billetes. Todo en orden, anunció finalmente el joven, cerrando el sobre. El señor Vega asintió, satisfecho. Bien. Ahora, respecto al saldo restante de 300,000 pesos, más los intereses, interrumpí, incapaz de contenerme. No mencionaron intereses cuando acordaron la prórroga. Los ojos del señor Vega se posaron en mí, evaluándome con frialdad. Señora Velázquez,
Toda deuda aplazada genera intereses. Es un principio básico de cualquier préstamo, legal o no. ¿Y cuál es exactamente la tasa de interés que están aplicando? 10%. Semanal, respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Lo que significa que la próxima semana, la deuda será de 330,000 pesos. La siguiente, 363,000. Y así sucesivamente. Eso es usura, dije, sintiendo cómo la indignación superaba al miedo. Es ilegal. El señor Vega rió suavemente, como si hubiera dicho algo ingenioso. Señora Velázquez, todo este negocio es técnicamente ilegal. La usura es apenas un detalle menor. El señor Vega se despidió con una amenaza apenas velada. No solo nosotros estábamos en peligro, sino también nuestra familia. La mención de mi sobrina de 12 años me revolvió el estómago. Esa noche, mientras cenaba con Roberto en silencio, recibí un mensaje de Marcela. ¿Cómo fue todo con los prestamistas? ¿Estás bien? Le respondí brevemente, explicándole que habíamos entregado el dinero pero que la situación seguía siendo complicada. No entré en detalles sobre las amenazas, no quería preocuparla más de lo necesario. Al día siguiente, recibí una llamada de Lucía. Carmen, tengo buenas noticias, dijo apenas contesté. El peritaje caligráfico está listo, antes de lo previsto. Y confirma lo que ya sabíamos, no es tu firma en los documentos de venta. Sentí una oleada de alivio. Era la primera pieza de buenas noticias en días. ¿Qué sigue ahora? Pregunté. Presentaremos los resultados ante el juez hoy mismo, explicó Lucía. Solicitaremos una medida cautelar para detener cualquier trámite relacionado con la propiedad. Y luego, iniciaremos el proceso de anulación de la venta. Le expliqué sobre la visita de los prestamistas, las amenazas, la mención de Daniela. A medida que hablaba, sentía como la voz de Lucía se tensaba al otro lado de la línea. Entiendo, dijo finalmente. Entonces necesitamos resolver esto cuanto antes. Déjame hablar con el comprador de la casa. Tal vez podamos negociar directamente con él. Esa tarde, recibí una llamada que cambiaría el rumbo de nuestra situación. Era el director Mendoza. Carmen, tengo buenas noticias, dijo con entusiasmo. ¿Recuerdas a Elisa Torres, la madre de tu alumno Miguel? Es arquitecta, y también es la esposa de Gustavo Torres, uno de los abogados más reconocidos en casos de fraude financiero en la ciudad. Elisa me comentó que su esposo está buscando un caso pro bono para cumplir con sus horas de servicio social del Colegio de Abogados. Les hablé de tu situación, sin entrar en detalles confidenciales. Están interesados en ayudarte. No podía creer lo que escuchaba. Era como si finalmente apareciera un rayo de luz. La reunión con Gustavo Torres en su prestigioso despacho fue reveladora. Durante 2 horas, le expliqué detalladamente nuestra situación. Torres escuchó atentamente, tomando notas y haciendo preguntas precisas. Es una situación compleja, sin duda, dijo cuando terminé mi relato. Pero no es la primera vez que veo algo así. Lo importante ahora es actuar rápidamente en varios frentes. Torres propuso una estrategia integral: presentar una denuncia formal ante la Fiscalía especializada en delitos financieros, negociar con el comprador de la casa, y lo más audaz, contactar a la unidad especializada en investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita para enfrentar a los prestamistas. Estos prestamistas no son individuos aislados, explicó. Son parte de una organización más grande, probablemente dedicada al lavado de dinero. Las autoridades tienen interés en desmantelar estas redes. Pero nos amenazaron, objeté. Dijeron que si acudíamos a las autoridades, lo sé, y es un riesgo. Pero hay formas de hacerlo minimizando su exposición. Podríamos utilizar la figura de informante protegido. Su identidad quedaría resguardada en el proceso. Después de una larga discusión con Roberto, decidimos seguir el consejo de Torres. Contactaríamos a las autoridades especializadas e intentaríamos poner fin a la pesadilla de una vez por todas. Esa noche, recibí un mensaje de Alejandro Ibáñez, el comprador de nuestra casa. He considerado su propuesta. Estoy dispuesto a negociar. Podemos reunirnos mañana para discutir los términos. En la reunión con Ibáñez, Torres negoció hábilmente. A cambio de rescindir la venta, le pagaríamos su inversión completa más un 15% adicional. Un pago inicial de 350,000 pesos ese mismo día, y el resto en 15 días.
Usamos el dinero que habíamos reunido para los prestamistas como pago inicial a Ibáñez. La casa volvía a ser nuestra, aunque ahora teníamos una deuda enorme y aún enfrentábamos la amenaza de los prestamistas. Siguiendo el plan de Torres, Roberto llamó a los prestamistas para concertar una reunión en nuestra casa al día siguiente. Para nuestra sorpresa, aceptaron sin demasiados problemas. Los agentes de la unidad especializada instalaron equipos de vigilancia discreta alrededor de la casa. Cuando los prestamistas llegaran y confirmaran su identidad mediante amenazas o la mención de la deuda, intervendrían. A las 10 en punto, el timbre sonó. Eran ellos, el señor Vega y su asistente, tan elegantes e intimidantes como la vez anterior. Lamentablemente, no hemos podido reunir la cantidad completa, dijo Roberto, siguiendo el guión acordado. Tenemos 200,000 pesos ahora, y queríamos pedirles más tiempo. Vega frunció el ceño, visiblemente molesto. Esto no era lo acordado. Les dijimos claramente que esperábamos el pago completo hoy. 330,000 pesos, con los intereses incluidos. Lo sabemos, intervine. Pero hemos tenido dificultades. Sus problemas personales no son nuestro asunto, señora Velázquez, me interrumpió Vega. Cuando su esposo pidió prestado a nuestros jefes, sabía perfectamente las condiciones. Y las consecuencias de no cumplir. Ahí estaba, la amenaza implícita que los agentes necesitaban escuchar. En ese momento, se escuchó un fuerte ruido en la puerta principal. En cuestión de segundos, la sala se llenó de agentes armados que gritaban órdenes. Policía. Todos al suelo. Ahora. Todo sucedió con una rapidez vertiginosa. Vega y su asistente fueron inmovilizados y esposados mientras otros agentes nos indicaban a Roberto y a mí que nos mantuviéramos a un lado. Han cometido un grave error, dijo Vega entre dientes. No tienen idea de con quién se están metiendo. El oficial a cargo se acercó a él con expresión impasible. Alejandro Vega queda detenido por los delitos de extorsión, amenazas y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Mientras los agentes se llevaban a Vega y su asistente, Torres nos aseguró que tendríamos protección y que las deudas contraídas con organizaciones criminales no eran legalmente exigibles. Estábamos liberados de esa carga. Ahora solo quedaba un gran problema por resolver: conseguir el dinero para pagarle a Ibáñez y mantener nuestra casa. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Con los prestamistas fuera de la ecuación, nos concentramos en resolver nuestra situación financiera. Necesitábamos reunir casi 2 millones de pesos en menos de 2 semanas para completar el pago a Ibáñez. Torres nos presentó varias opciones. La primera era solicitar un préstamo bancario hipotecando la casa que acabábamos de recuperar. Sin embargo, mi historial crediticio, dañado por las tarjetas fraudulentas que Roberto había sacado a mi nombre, complicaba esta posibilidad. Los bancos verán las alertas en tu historial, explicó Torres en una reunión en su despacho. Aunque estamos trabajando para limpiar tu récord, ese proceso puede tomar meses. Y no tenemos meses. La segunda opción era vender algunas propiedades familiares. Lucía mencionó que nuestros padres tenían un terreno en las afueras de la ciudad que habían comprado como inversión décadas atrás. Podría venderse rápidamente, señaló Lucía. La zona se ha revalorizado mucho en los últimos años. Pero venderlo en tan poco tiempo significaría aceptar una oferta muy por debajo de su valor real, respondí, poco convencida de sacrificar el patrimonio familiar por los errores de Roberto. La tercera alternativa, propuesta por Roberto, era utilizar su seguro de vida como garantía para un préstamo. Contraté una póliza de 1 millón de pesos hace unos meses, nos explicó. Cuando las deudas empezaron a acumularse, pensé que si algo me pasaba, dejó la frase incompleta, pero entendí la implicación. Había considerado que su muerte podría ser una solución a los problemas que había creado. Torres investigó esta posibilidad y encontró algunas financieras que aceptarían la póliza como aval, aunque con intereses elevados. Es una solución de último recurso, advirtió. Los intereses son prácticamente usureros, aunque legales por poco margen. Mientras evaluábamos estas opciones, cada una con sus considerables desventajas, recibí una llamada inesperada. Era Elisa Torres, la esposa de nuestro abogado y madre de mi alumno Miguel. Carmen, ¿podríamos vernos esta tarde?, preguntó con un tono que sugería que tenía algo importante que compartir. He estado pensando mucho en tu situación desde que Gustavo me contó los detalles, y creo que tengo una propuesta que podría interesarte. Acordamos encontrarnos en una cafetería cercana a la escuela donde yo trabajaba.
Elisa llegó puntual, elegante como siempre, con un portafolio que colocó cuidadosamente sobre la mesa después de saludarme. Antes que nada, quiero que sepas que lo que voy a proponerte es completamente profesional, comenzó, abriendo el portafolio y sacando algunos documentos. Si bien nos conocimos por Miguel, y siento un gran aprecio por ti como su maestra, esta propuesta viene desde mi posición como arquitecta y socia de Torres y Ramírez Desarrollos. Me explicó que su firma de arquitectura estaba buscando invertir en propiedades en zonas específicas de la ciudad para remodelarlas y revenderlas o rentarlas. Mi casa, por su ubicación en la colonia Narvarte y su potencial para modernización, podría ser perfecta para su proyecto. No quiero comprarla, aclaró rápidamente al ver mi expresión. Sé cuánto significa ese hogar para ti. Gustavo me ha contado lo mucho que has luchado por recuperarla. Entonces, pregunté, intrigada por su propuesta. Podríamos formar una sociedad temporal, explicó, mostrándome algunos planos preliminares que había traído. Mi empresa invertiría el dinero que necesitas para pagar a Ibáñez, unos 2 millones de pesos. A cambio, cuando la casa esté completamente a tu nombre de nuevo, realizaríamos una remodelación integral y la dividiríamos en 2 unidades independientes. Desplegó los planos sobre la mesa. Mostraban cómo nuestra casa de 2 plantas podría convertirse en 2 apartamentos completamente separados, cada uno con su propia entrada. Tú conservarías una de las unidades, probablemente la planta baja que incluye el patio trasero, continuó. Y nosotros venderíamos la otra para recuperar nuestra inversión más una ganancia razonable. Según nuestros cálculos, la unidad superior podría venderse por aproximadamente 3 millones de pesos después de la remodelación. La propuesta me dejó sin palabras. Era una solución que no había considerado, y que resolvería nuestro problema financiero inmediato sin perder completamente la casa. ¿Cuál sería exactamente el acuerdo financiero?, pregunté, intentando entender los detalles. Mi empresa pondría los 2 millones que necesitas ahora, más aproximadamente 1 millón adicional para la remodelación, explicó Elisa. Después de vender la unidad superior, recuperaríamos nuestra inversión total de 3 millones, más un 20% de ganancia, que serían unos 600,000 pesos. Si la venta supera esa cantidad, el excedente se dividiría a partes iguales entre tú y mi empresa. Hice un rápido cálculo mental. Elisa estaba ofreciendo poner 3 millones de pesos, de los cuales 2 resolverían nuestro problema inmediato con Ibáñez. A cambio, se quedarían con una parte de nuestra casa que venderían por aproximadamente 3 millones, más una ganancia de 600,000. Era un buen negocio para ambas partes. ¿Y mientras se realiza la remodelación? ¿Dónde viviríamos?, pregunté, pensando en las implicaciones prácticas. Tenemos varios apartamentos disponibles que usamos para situaciones como esta, respondió Elisa. Podrían quedarse en uno de ellos temporalmente, pagando una renta mínima. La remodelación tomaría aproximadamente 3 meses. Mientras Elisa continuaba explicando los detalles técnicos de la propuesta, mi mente evaluaba rápidamente los pros y contras. Por un lado, perderíamos parte de nuestra casa, reduciendo significativamente nuestro espacio vital. Por otro, resolveríamos nuestra crisis financiera inmediata, conservaríamos al menos una parte de la propiedad, y lo más importante, tendríamos un nuevo comienzo en un espacio renovado, sin los fantasmas del pasado. Necesito consultarlo con Roberto, dije finalmente. Y con Lucía y Torres, para asegurarme de que todos los aspectos legales estén claros. Por supuesto, asintió Elisa, recogiendo los planos. Tómate el tiempo que necesites. Pero no demasiado, añadió con una sonrisa comprensiva. Sé que el plazo con Ibáñez es ajustado. Esa noche, cuando regresé al pequeño apartamento temporal donde vivíamos desde que inicié los trámites legales para recuperar la casa, encontré a Roberto esperándome ansiosamente. Le conté sobre la propuesta de Elisa, mostrándole las copias de los planos que me había dejado. ¿Tú qué piensas?, pregunté después de explicarle todos los detalles. Roberto examinó los planos detenidamente, con expresión seria. Finalmente levantó la mirada, y vi algo en sus ojos que no esperaba, alivio, incluso entusiasmo. Creo que es una solución casi perfecta, dijo. No solo resuelve nuestro problema con Ibáñez, sino que nos da la oportunidad de empezar de nuevo, en cierto modo. ¿Un espacio diferente, renovado? No completó la frase, pero entendí lo que quería decir. La casa, tal como estaba, contenía demasiados recuerdos dolorosos ahora.
La habitación donde habíamos discutido cuando descubrí la venta, la sala donde recibimos a los prestamistas, la cocina donde lloré tantas noches pensando en lo que habíamos perdido. Una remodelación completa podría ayudarnos a dejar atrás esos recuerdos, a construir algo nuevo sobre los cimientos de lo viejo. ¿Y no te molesta que perdamos la mitad de la casa?, pregunté, sorprendida por su reacción positiva. Carmen, hace un mes creí que lo perdería todo, la casa, mi libertad, incluso a ti, respondió con sinceridad. Si puedo conservar al menos parte de lo que teníamos, y sobre todo, si esto nos ayuda a seguir adelante, me parece un pequeño precio a pagar. Al día siguiente, consulté la propuesta con Lucía y Torres. Ambos la analizaron desde perspectivas diferentes, Lucía desde el aspecto emocional y familiar, Torres desde el legal y financiero. Los términos parecen justos, opinó Torres después de revisar todos los documentos. Elisa es una empresaria respetable, y su firma tiene buena reputación en el sector. Sin embargo, sugiero algunos ajustes en el contrato para proteger mejor tus intereses. ¿Qué tipo de ajustes?, pregunté. Principalmente, asegurar que la propiedad quede exclusivamente a tu nombre, explicó. Roberto debería renunciar formalmente a cualquier derecho sobre la casa como parte de la compensación por los daños causados. Esto te protegería en caso de, se detuvo, buscando las palabras adecuadas, futuras complicaciones. Entendí la implicación. Torres estaba sugiriendo que me protegiera legalmente en caso de que Roberto recayera en su adicción o cometiera nuevos fraudes en el futuro. Era un pensamiento doloroso, pero necesario. Lucía, por su parte, apoyaba la idea desde una perspectiva más personal. Te conozco, hermana, dijo. Necesitas cerrar este capítulo y comenzar uno nuevo. Quizás vivir en un espacio completamente renovado, libre de esos recuerdos dolorosos, sea exactamente lo que necesitas para sanar. Después de analizar detalladamente la propuesta con asesores financieros y legales durante varios días, decidimos aceptarla. Elisa formalizó el acuerdo a través de su empresa. Torres se aseguró de que todos los documentos protegieran adecuadamente mis intereses, y en cuestión de días, teníamos el dinero necesario para completar el pago a Ibáñez. El día que firmamos la cancelación definitiva de la venta con Ibáñez, sentí una mezcla indescriptible de emociones. Alivio, por supuesto, al recuperar legalmente nuestra casa. Tristeza, al pensar en todo lo que habíamos perdido en el proceso. Y una extraña sensación de cierre, como si estuviera finalmente cerrando un capítulo doloroso de mi vida. Ibáñez se mostró cordial durante todo el proceso, probablemente aliviado de resolver esta situación potencialmente complicada sin más demoras legales. Cuando todo estuvo firmado, me extendió la mano con una expresión neutra. Lamento las circunstancias que rodearon nuestra transacción, señora Velázquez, dijo formalmente. Le deseo mejor suerte en el futuro. Gracias, respondí simplemente, estrechando su mano brevemente. Mientras salíamos de la notaría, Torres me dio una palmada de felicitación en el hombro. Fase 1 completada, declaró con satisfacción profesional. Ahora viene la fase 2, asegurar que Roberto cumpla con sus obligaciones legales sin terminar en prisión. El proceso legal contra Roberto por falsificación de documentos y fraude seguía su curso. Torres había estado negociando hábilmente con la fiscalía, argumentando que la adicción al juego debía considerarse como un factor atenuante y que la rehabilitación, no la cárcel, sería la mejor solución tanto para Roberto como para la sociedad. ¿Crees que lo conseguirás?, pregunté mientras caminábamos hacia su auto. Estoy bastante confiado, respondió. Roberto no tiene antecedentes penales, está en tratamiento activo para su adicción, y lo más importante, está cooperando plenamente con las autoridades en el caso contra la red de prestamistas. Eso suma muchos puntos a su favor. Al día siguiente, comenzaron las obras de remodelación en nuestra casa. Elisa nos ofreció uno de sus apartamentos amueblados en la colonia Roma para quedarnos durante los 3 meses que duraría el proyecto. Era un espacio mucho más pequeño que nuestra casa, apenas 70 metros cuadrados, pero estaba bien ubicado y resultaba cómodo para una estancia temporal. Mudarme temporalmente a ese pequeño apartamento con Roberto resultó ser una experiencia reveladora. En nuestra casa, con sus múltiples habitaciones y espacios, era relativamente fácil mantener distancias, crear rutinas separadas, vivir vidas paralelas bajo el mismo techo. Aquí, con apenas 2 habitaciones, una sala comedor diminuta y una cocina tipo americano, la cercanía física era inevitable. Los primeros días fueron incómodos, con ambos intentando respetar los espacios del otro en un entorno que hacía eso prácticamente imposible. Pero gradualmente,
Casi sin darnos cuenta, comenzamos a desarrollar nuevas rutinas compartidas. Roberto se levantaba temprano para preparar café antes de irse a su nuevo trabajo en la concesionaria de autos. Yo me encargaba de la cena cuando regresaba de la escuela. Compartíamos las tareas de limpieza y lavandería sin necesidad de asignarlas formalmente. Una noche, aproximadamente 3 semanas después de mudarnos, estábamos cenando en silencio cuando Roberto habló de algo que evidentemente le había estado dando vueltas en la cabeza. ¿Te has preguntado alguna vez si todo esto, hizo un gesto abarcando nuestra situación actual, podría ser en realidad lo mejor que podía pasarnos? Lo miré sorprendida. ¿Cómo podía considerar que perder nuestra casa, enfrentar a prestamistas peligrosos y luchar contra un proceso legal era lo mejor? No me malinterpretes, se apresuró a aclarar, viendo mi expresión. Lo que hice fue imperdonable. Las consecuencias han sido terribles para ambos. Pero a veces pienso que quizás necesitábamos esta explosión, este derrumbe completo, para poder reconstruir algo más sólido. Sus palabras me hicieron reflexionar. En cierto modo, tenía razón. Nuestra vida antes de la crisis parecía perfecta en la superficie, una casa bonita, trabajos estables, un matrimonio de 15 años aparentemente sólido. Pero bajo esa fachada, Roberto ocultaba una adicción destructiva y yo ignoraba señales evidentes, prefiriendo mantener la ilusión de normalidad. Tal vez tengas razón, concedí después de un momento. Pero el precio ha sido muy alto. Lo sé, asintió con expresión grave. Y pasaré el resto de mi vida intentando compensarte por ello. Si me das la oportunidad. Era la primera vez que mencionaba explícitamente nuestro futuro como pareja. Hasta ahora, habíamos evitado cuidadosamente ese tema, concentrándonos en resolver los problemas inmediatos, los prestamistas, la casa, el proceso legal. Pero en algún momento tendríamos que decidir si intentábamos reconstruir nuestro matrimonio o seguíamos caminos separados. No puedo responder eso ahora, dije honestamente. Necesito tiempo. Necesito ver que estos cambios en ti son reales y permanentes, no solo una reacción temporal a la crisis. Lo entiendo, respondió con una madurez que me sorprendió. Solo quiero que sepas que, sea cual sea tu decisión, la respetaré. Y que mi compromiso con mi recuperación es independiente de lo que suceda entre nosotros. Lo hago por mí, y porque es lo correcto. Esa pequeña conversación marcó un punto de inflexión en nuestra convivencia. Algo había cambiado entre nosotros, una honestidad nueva, un reconocimiento explícito de que nuestro futuro juntos no estaba garantizado, sino que dependería de decisiones conscientes de ambas partes. Mientras tanto, la remodelación de la casa avanzaba a buen ritmo. Elisa nos enviaba fotos periódicamente y nos invitaba a visitar la obra para ver los progresos. Lo que había sido nuestra casa familiar durante 11 años ahora era apenas reconocible, paredes derribadas, nuevas estructuras levantándose, espacios reconfigurándose completamente. En una de esas visitas, aproximadamente 6 semanas después del inicio de las obras, Elisa nos explicaba entusiasmada cómo estaban aprovechando cada metro cuadrado para maximizar la funcionalidad de ambos apartamentos. En la planta baja, que será tu unidad, Carmen, hemos optado por un concepto abierto, señalaba en los planos. La cocina, el comedor y la sala formarán un gran espacio integrado, con vista directa al patio trasero. Hemos preservado el naranjo, por supuesto, y estamos construyendo una pequeña terraza alrededor. El naranjo. Ese árbol que Roberto y yo habíamos plantado juntos en nuestro segundo aniversario de bodas, y que ahora daba frutos abundantes cada primavera. Verlo allí, en medio del caos de la construcción, aún firme y vital, me provocó una extraña emoción. Era como un símbolo de continuidad, de resistencia, de vida que persiste a pesar de los cambios a su alrededor. Roberto notó mi reacción, discretamente, tomó mi mano mientras seguíamos escuchando las explicaciones técnicas de Elisa. Fue un gesto simple, casi instintivo, pero cargado de significado. No lo rechacé, permitiendo ese pequeño contacto, esa conexión momentánea mientras contemplábamos juntos lo que sería nuestro nuevo hogar. O tal vez solo mío, dependiendo de las decisiones que aún debíamos tomar. Al regresar al apartamento temporal esa noche, una llamada de Torres cambió nuevamente el rumbo de nuestra situación. Había noticias importantes sobre el caso contra la red de prestamistas. El caso está avanzando extraordinariamente bien, dijo con evidente satisfacción. Las declaraciones de ustedes y las pruebas recabadas han permitido desarticular gran parte de la operación. Han identificado a más de 20 miembros de la organización, incluyendo a varios de los cabecillas.
Y lo más relevante para ustedes, han recuperado bienes y dinero en efectivo por un valor considerable. Me explicó que, como parte del proceso judicial, una porción de esos bienes recuperados se destinaría a indemnizar a las víctimas. Dada nuestra cooperación clave en el caso, recibiríamos una compensación significativa. ¿Cuánto exactamente?, pregunté, sorprendida por este giro inesperado. Aproximadamente 800,000 pesos, respondió Torres. No es una fortuna, pero definitivamente ayudará a estabilizar su situación financiera. Podrías reducir la parte que tendrás que vender de tu casa, si así lo deseas. Era un giro del destino que no podía haber anticipado. El dinero nos permitiría completar la remodelación sin depender tanto del financiamiento de Elisa, reduciendo así la parte de la casa que tendríamos que vender. También podría usar parte para liquidar las deudas pendientes y empezar realmente de cero. Cuando le conté a Roberto sobre la compensación, su reacción me sorprendió nuevamente. Ese dinero es tuyo, Carmen, dijo con firmeza. Yo causé este desastre, tú lo resolviste. Tú decides cómo usarlo. Pero me detuve, insegura de cómo definir lo que éramos ahora, estamos juntos en esto. Legalmente, seguimos casados, respondió con una sonrisa triste. Pero moralmente, te debo mucho más de lo que podré pagar nunca. Usa ese dinero para asegurar tu futuro, sea conmigo o sin mí. Mientras procesaba estas novedades, otra llamada de Torres trajo más noticias significativas. Esta vez sobre el caso legal contra Roberto. He logrado un acuerdo con la fiscalía, anunció con el tono satisfecho de quien ha ganado una difícil negociación. Roberto no irá a prisión. ¿De verdad?, exclamé, sintiendo un alivio inesperado. A pesar de todo el dolor que me había causado, la idea de Roberto en prisión nunca me había parecido una forma de justicia, sino más bien una extensión innecesaria del daño. Sí, pero hay condiciones estrictas, continuó Torres. Deberá continuar su tratamiento para la ludopatía durante al menos 2 años más, realizar 300 horas de servicio comunitario, y lo más importante, participar en un programa educativo sobre los peligros de la ludopatía. ¿Un programa educativo?, pregunté, intrigada. Tendrá que dar charlas en escuelas, universidades y centros comunitarios, compartiendo su experiencia personal con la adicción al juego y sus consecuencias, explicó Torres. Es una forma de restitución social, de transformar su experiencia negativa en algo que pueda ayudar a prevenir casos similares. Eso será difícil para él, comenté, conociendo lo reservado que Roberto podía ser sobre sus problemas personales. Exponer su adicción y sus errores públicamente, precisamente por eso es parte de la sentencia, explicó Torres. Es una forma de responsabilización pública, de enfrentar las consecuencias de sus actos no solo en privado sino ante la comunidad. Cuando le comuniqué a Roberto los términos del acuerdo, vi una mezcla de alivio y ansiedad en su rostro. No iré a prisión, murmuró, como procesando esta realidad. Pero tendré que hablar públicamente sobre todo esto, ¿crees que podrás hacerlo?, pregunté con genuina preocupación. Respiró hondo, considerando la pregunta seriamente. Será lo más difícil que he hecho en mi vida, admitió. Más difícil incluso que admitir mi adicción o enfrentar a los prestamistas. Pero si mis errores y mi experiencia pueden ayudar a otros a evitar el mismo camino, supongo que le dará algún sentido a todo este desastre. En ese momento, reconocí algo en Roberto que había estado emergiendo gradualmente en estos meses, una auténtica comprensión del impacto de sus acciones y un deseo genuino de reparar el daño causado, no solo a mí sino a la sociedad en general. Ya no era el hombre asustado que intentaba ocultar su adicción o minimizar sus consecuencias. Ahora enfrentaba la realidad de lo que había hecho y estaba dispuesto a asumir la responsabilidad, por dolorosa que fuera. 3 meses después del día fatídico en que descubrí la venta de nuestra casa, nuestra vida había cambiado completamente. La remodelación estaba casi terminada, creando 2 apartamentos independientes donde antes había una sola casa. Mi historial crediticio había sido limpiado, gracias a la intervención de Torres y la investigación en curso. Los prestamistas enfrentaban juicios por múltiples delitos, y nunca más volverían a amenazarnos. En cuanto a Roberto, había completado la fase intensiva de su tratamiento para la ludopatía y ahora asistía a reuniones de apoyo semanales. Su trabajo en la concesionaria se había vuelto permanente, y aunque no era el puesto gerencial que tenía antes, le permitía mantenerse y contribuir económicamente. Una tarde, mientras revisábamos los últimos detalles de la remodelación con Elisa, recibí un mensaje de Lucía: ¿café después? Necesito hablar contigo sobre algo importante.
El tono del mensaje me preocupó. A pesar de que la situación general había mejorado notablemente, siempre temía que algún nuevo problema pudiera surgir y desestabilizar la frágil normalidad que estábamos construyendo. Cuando nos encontramos en nuestro café habitual, Lucía parecía inusualmente seria. ¿Qué sucede?, pregunté directamente. ¿Hay algún problema con el caso? No, no es nada legal, me tranquilizó. Es algo más personal. Sacó de su bolso una carpeta y la deslizó hacia mí. Dentro había documentos legales que reconocí inmediatamente, papeles de divorcio. Como tu abogada, y sobre todo como tu hermana, creo que deberías considerar esta opción, dijo con tono cuidadosamente neutral. Han pasado 3 meses desde que descubriste la traición de Roberto. Has estado enfocada en resolver la crisis inmediata, pero ahora que las cosas se están estabilizando, tal vez sea momento de pensar en tu futuro a largo plazo. Miré los documentos con una mezcla de sorpresa y confusión. Era cierto que la posibilidad del divorcio había estado flotando en mi mente estos meses, pero siempre como algo abstracto, tal vez más adelante, no como una decisión concreta a tomar ahora. ¿Por qué me traes esto ahora?, pregunté, sintiendo una defensividad inesperada. ¿Crees que debería divorciarme? Lucía suspiró, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Creo que deberías tener todas las opciones claras, respondió. No estoy diciendo que debas firmar estos papeles hoy, ni siquiera mañana. Solo quiero que sepas que están disponibles cuando los necesites, si los necesitas. ¿Has visto algo en Roberto que te preocupe?, insistí, intentando entender su motivación. ¿Algo que yo no esté viendo? No se trata de Roberto, aclaró Lucía. Se trata de ti, Carmen. Has pasado por un trauma enorme. Has demostrado una fortaleza increíble. Y me preocupa que, ahora que la crisis inmediata está pasando, puedas caer en la inercia de continuar un matrimonio que tal vez ya no sea lo mejor para ti. Sus palabras me impactaron. ¿Era eso lo que estaba haciendo? ¿Permanecer con Roberto por inercia, por comodidad, por miedo a empezar de nuevo? ¿O había algo más, algo genuino que valía la pena preservar a pesar del daño sufrido? No sé qué decirte, Lucía, admití finalmente. Una parte de mí quiere dejarlo todo atrás, empezar de cero. Otra parte ve los cambios en Roberto, su esfuerzo genuino por reparar el daño, y piensa que tal vez podamos reconstruir algo, diferente pero valioso. No tienes que decidirlo ahora, me recordó con gentileza. Solo quiero que sepas que, sea cual sea tu decisión, estaré apoyándote. Y que no tienes ninguna obligación moral de permanecer en este matrimonio si ya no te hace feliz. Esa noche, cuando regresé al apartamento temporal, encontré a Roberto en la cocina, preparando la cena. Algo tan mundano, tan cotidiano, y sin embargo cargado de significado en nuestro contexto. Este hombre, que había destrozado nuestra seguridad financiera y emocional, ahora se esforzaba en las pequeñas tareas diarias, intentando reconstruir algo de normalidad en medio del caos que él mismo había creado. ¿Todo bien con Lucía?, preguntó al verme entrar. Por un momento consideré no mencionarle los papeles de divorcio, guardarme esa información para procesarla yo sola primero. Pero entonces recordé cómo habíamos llegado a esta situación, por secretos, por verdades ocultas, por falta de comunicación honesta. Me trajo papeles de divorcio, dije directamente, observando su reacción. Vi cómo la noticia le impactaba, un leve tambaleo, el color abandonando su rostro por un instante, sus manos deteniéndose en medio de la tarea que realizaba. Pero se recuperó rápidamente, asintiendo como si esperara algo así. ¿Vas a firmarlos?, preguntó con una calma que parecía forzada. No lo sé, respondí honestamente. No es una decisión que quiera tomar precipitadamente. Asintió nuevamente, reanudando su tarea en la cocina. Después de unos momentos de silencio, habló de nuevo, esta vez con una voz más controlada. Sea cual sea tu decisión, la respetaré, dijo sin mirarme directamente. Solo te pido que me des la oportunidad de demostrarte que puedo ser mejor, que estoy cambiando realmente. No por obligación o por miedo a perderte, sino porque finalmente entiendo el daño que he causado y quiero ser una mejor persona. Esa noche apenas pude dormir, dando vueltas a la decisión que tenía ante mí. ¿Debería darle a nuestro matrimonio otra oportunidad? ¿O debería aprovechar esta coyuntura para empezar una nueva vida, libre de las sombras del pasado? El día que nos mudamos al apartamento recién remodelado,
sentí que cerraba un capítulo traumático de mi vida y abría uno nuevo, lleno de incertidumbre pero también de posibilidades. Habían pasado exactamente 4 meses desde que descubrí la traición de Roberto, 4 meses de transformaciones profundas, no solo en nuestras circunstancias externas sino en nosotros mismos. La casa, ahora dividida en 2 unidades independientes, era irreconocible. El apartamento de la planta baja, que sería mi hogar, y tal vez el de Roberto, dependiendo de las decisiones que tomáramos, había quedado hermoso. Un espacio abierto y luminoso, con grandes ventanales que daban al patio trasero donde el naranjo florecía nuevamente. La entrada estaba en un lateral de la casa, completamente separada de la entrada al apartamento superior, que ya tenía un letrero discreto de «En venta», colocado por la inmobiliaria de Elisa. Según sus cálculos, se vendería rápidamente dado el auge del mercado inmobiliario en la zona y la calidad de la remodelación. Mientras desempacaba nuestras pertenencias, cuidadosamente almacenadas durante los meses de remodelación, me sorprendí ante la cantidad de objetos que ya no parecían encajar en este nuevo espacio. Muebles que habíamos elegido juntos años atrás, adornos acumulados durante vacaciones, fotografías de tiempos más felices, todo parecía pertenecer a otra vida, a otra Carmen y otro Roberto. ¿Qué hacemos con todo esto?, preguntó Roberto, sosteniendo un álbum de fotos de nuestro viaje a Oaxaca, 3 años atrás. Lo miré un momento, considerando la pregunta más profunda detrás de la aparentemente simple decisión sobre objetos materiales. ¿Qué hacíamos con nuestro pasado compartido? ¿Lo desechábamos completamente, como algunos de estos muebles que ya no cabían en el nuevo espacio? ¿O encontrábamos una forma de integrarlo, transformado, en nuestra nueva realidad? Guardemos lo realmente importante, decidí finalmente. El resto podemos donarlo o venderlo. Roberto asintió, comprendiendo que mi respuesta abarcaba mucho más que objetos físicos. Durante los siguientes días, establecimos una nueva rutina en nuestro renovado hogar. Roberto seguía durmiendo en el sofá convertible del estudio, respetando mi necesidad de espacio personal. Cada mañana se levantaba temprano para preparar café antes de irse a la concesionaria, dejándome una nota sencilla junto a la cafetera. Yo regresaba por las tardes de la escuela y preparaba la cena, que a veces compartíamos en conversaciones pausadas sobre nuestros días. Los fines de semana, Roberto asistía a sus reuniones de ludópatas anónimos y luego dedicaba varias horas a preparar las charlas educativas que debía dar como parte de su acuerdo con la fiscalía. Yo aprovechaba ese tiempo para reunirme con Marcela o Lucía, o simplemente para leer en el pequeño rincón que había creado junto a la ventana que daba al naranjo. Fue en uno de esos sábados tranquilos cuando tomé los papeles de divorcio que Lucía me había entregado semanas atrás. Los había guardado en un cajón de mi escritorio, postergando la decisión. Pero ahora, sentada en mi rincón favorito con la luz de la tarde filtrándose a través de las hojas del naranjo, sentí que era momento de enfrentar esta cuestión directamente. Repasé mentalmente los últimos 4 meses, evaluando honestamente dónde estábamos Roberto y yo como pareja. El daño había sido profundo, la traición devastadora. La confianza, ese pilar fundamental de cualquier relación, había sido destrozada por completo. Y sin embargo, Roberto había cambiado. No solo superficialmente, no solo por miedo a las consecuencias, sino de una manera profunda y sustancial. Su compromiso con la recuperación era inquebrantable. Su disposición a asumir la responsabilidad por sus acciones, admirable. Su paciencia ante mi dolor y mis dudas, reveladora de una madurez que nunca había mostrado antes. ¿Era suficiente? ¿Podía reconstruirse la confianza después de una traición tan fundamental? Y más importante aún, ¿quería yo intentarlo? Mis reflexiones fueron interrumpidas por el sonido de la puerta principal. Roberto regresaba de su reunión, cargando una pequeña bolsa de papel. «Traje pan dulce de la panadería que te gusta», dijo, colocando la bolsa sobre la mesa. Pensé que podríamos tomar café juntos. Un gesto simple, considerado, sin expectativas ni presiones. Estos pequeños actos de atención habían sido constantes durante estos meses. No grandes declaraciones dramáticas de cambio o arrepentimiento, sino acciones cotidianas sostenidas en el tiempo. «Gracias, me encantaría», respondí, dejando los papeles de divorcio a un lado. Mientras preparaba el café, Roberto notó los documentos sobre la mesa pero no hizo ningún comentario. Solo cuando nos sentamos con nuestras tazas humeantes y el pan recién horneado, abordó el tema indirectamente. «Mi terapeuta dice que la recuperación de la adicción no es solo dejar de jugar», comentó, mirando su café. «Es reconstruir lo que la adicción destruyó, la autoestima, las relaciones,
la confianza en uno mismo y de los demás en ti. Asentí, animándolo a continuar. También dice que no puedo basar mi recuperación en expectativas específicas de resultados, continuó. No puedo pensar, me recupero para salvar mi matrimonio, porque eso pone una carga imposible sobre ambos. Tengo que recuperarme por mí, porque es lo correcto, independientemente de si, hizo un gesto hacia los papeles de divorcio, decides que nuestro matrimonio ha terminado. Sus palabras me impactaron por su honestidad y madurez. Este no era el Roberto impulsivo y egocéntrico que había conocido durante años. Este hombre estaba haciendo un trabajo interior profundo y doloroso, y lo hacía sin garantías de recompensa externa. ¿Y cómo te sientes con eso?, pregunté, genuinamente interesada. ¿Con la posibilidad de que decida terminar nuestro matrimonio a pesar de tus esfuerzos? Reflexionó un momento antes de responder. Devastado, por supuesto, admitió finalmente. Te amo, Carmen. A pesar de todo el daño que te he causado, o quizás precisamente porque ahora entiendo la magnitud de ese daño, te amo más que nunca. Perderte sería, su voz se quebró ligeramente, el precio más alto por mis errores. Se detuvo, respiró hondo, y continuó con voz más controlada. Pero también entiendo que el amor no siempre es suficiente. Que hay heridas demasiado profundas para sanar, y que tienes todo el derecho a protegerte, a elegir un camino que te traiga paz y felicidad, con o sin mí. De nuevo, me sorprendió la madurez emocional de sus palabras. El Roberto de antes habría utilizado mi amor como arma, habría manipulado mis sentimientos, habría hecho promesas grandilocuentes para conseguir lo que quería. Este Roberto parecía entender que mi bienestar era tan importante como el suyo, incluso si eso significaba perderme. ¿Qué quieres tú, Carmen?, preguntó después de un momento de silencio. No lo que crees que deberías querer, o lo que otros te dicen que sería mejor. ¿Qué desea tu corazón, realmente? Era la pregunta del millón, la que había estado evitando durante semanas. ¿Qué quería yo? ¿Dejar atrás todo este dolor y comenzar de nuevo? ¿O reconstruir sobre las ruinas, con la esperanza de crear algo diferente pero valioso? No lo sé con certeza, respondí honestamente. Hay días en que veo lo mucho que has cambiado, el esfuerzo genuino que estás haciendo, y pienso que tal vez valga la pena intentarlo. Y hay otros en que el recuerdo del dolor es tan vívido que no puedo imaginar un futuro juntos. Asintió, aceptando mi ambivalencia sin presión. ¿Qué te ayudaría a decidir?, preguntó simplemente. ¿Hay algo que pueda hacer o no hacer, que te facilitaría este proceso? Consideré su pregunta cuidadosamente. Era una oferta sincera de ayuda, no un intento de manipulación. Y merecía una respuesta igualmente honesta. Tiempo, dije finalmente. Necesito tiempo para ver que estos cambios en ti son permanentes, que este, nuevo Roberto, no es solo una reacción a la crisis sino una transformación auténtica. Y necesito tiempo para sanar yo misma, para reconstruir mi propia fuerza y claridad. El tiempo es tuyo, respondió con una pequeña sonrisa. No tengo prisa, Carmen. Si hay alguna posibilidad, por pequeña que sea, de reconstruir lo nuestro, vale la pena esperar todo lo que sea necesario. 2 semanas después, Roberto dio su primera charla educativa en un auditorio universitario lleno de estudiantes de psicología y trabajo social. Me había pedido tímidamente que lo acompañara, no para hablar sino simplemente como apoyo moral. Después de dudarlo, acepté, sentándome discretamente en la última fila. Verlo allí, de pie ante un público, exponiendo su historia más dolorosa y vergonzosa con una honestidad brutal, me conmovió profundamente. Roberto, siempre tan preocupado por las apariencias, por proyectar una imagen de éxito y control, ahora hablaba abiertamente sobre sus debilidades, sus errores, las consecuencias devastadoras de su adicción. La ludopatía no es solo perder dinero, explicaba con voz clara pero emocionada. Es perder tu dignidad, tu integridad, la confianza de quienes amas. Es convertirte en alguien que no reconoces, alguien capaz de mentir, manipular y traicionar a las personas más importantes de tu vida. Mientras lo escuchaba relatar nuestra historia, cambiando nombres y algunos detalles por privacidad, reviví el dolor de aquellos días oscuros. Pero también sentí algo nuevo, un orgullo inesperado por este hombre que enfrentaba sus demonios públicamente, que utilizaba su experiencia dolorosa para, potencialmente, ayudar a otros. Cuando terminó su presentación, hubo un largo momento de silencio antes de que estallaran los aplausos. Varios estudiantes se acercaron después con preguntas,
compartiendo en algunos casos historias de familiares afectados por la misma adicción. Lo esperé fuera del auditorio, observándolo interactuar con los jóvenes, respondiendo preguntas difíciles con una mezcla de honestidad y compasión. Cuando finalmente salió y me vio esperándolo, su rostro se iluminó con una sonrisa tímida. ¿Qué te pareció?, preguntó con evidente nerviosismo. ¿Fui demasiado duro conmigo mismo? ¿O no lo suficiente? Fuiste honesto, respondí, sorprendida por la emoción en mi propia voz. Y valiente. Muy valiente. Esa noche, mientras cenábamos en un pequeño restaurante cercano a la universidad, nuestra primera salida en meses, le pregunté algo que había estado dando vueltas en mi mente durante su charla. ¿Cómo te sientes realmente al exponer así tu vida, tus errores, ante desconocidos? Roberto consideró la pregunta seriamente, como hacía ahora con todo. El viejo Roberto habría respondido impulsivamente, con lo primero que le viniera a la mente o lo que creyera que yo quería oír. Este nuevo Roberto reflexionaba, buscaba honestidad interna. Es aterrador, admitió finalmente. Pero también, liberador. Como si cada vez que comparto mi historia, cada vez que asumo públicamente la responsabilidad de mis acciones, me liberara un poco más de la vergüenza, del secreto, de la doble vida que llevé durante tanto tiempo. Hizo una pausa, jugueteando con su servilleta. Y hay algo más, continuó. Cuando veo a esos jóvenes escuchando, cuando noto que algo de lo que digo resuena en ellos, siento que quizás, solo quizás, todo este dolor puede tener algún propósito. Que tal vez mi experiencia pueda ayudar a prevenir que otros caigan en el mismo abismo, o a que familias enteras eviten el sufrimiento que nosotros hemos pasado. Sus palabras me conmovieron profundamente. Había una autenticidad en ellas, un propósito que trascendía el simple cumplimiento de una sentencia legal. Roberto estaba encontrando significado en su dolor, transformándolo en algo potencialmente valioso para otros. A medida que pasaban las semanas, nuestra vida encontraba un nuevo ritmo, una nueva normalidad. El apartamento superior de nuestra antigua casa se vendió rápidamente, tal como Elisa había predicho, permitiéndonos saldar completamente nuestro acuerdo con su empresa e incluso dejándonos un pequeño excedente que, sumado a la indemnización por el caso de los prestamistas, nos proporcionaba una seguridad financiera modesta pero sólida. Roberto continuaba dando sus charlas educativas, cada vez con mayor confianza y efectividad. Yo había vuelto a mis funciones completas en la escuela, incluso aceptando la coordinación del nuevo programa de literatura latinoamericana que el director Mendoza me había propuesto meses atrás. Una tarde, aproximadamente 6 meses después del día fatídico en que descubrí la venta de nuestra casa, Marcela me invitó a tomar un café después del trabajo. Mi amiga, siempre directa, fue al grano apenas nos sentamos. Han pasado 6 meses, Carmen, dijo, mirándome intensamente. Medio año desde que todo tu mundo se derrumbó. Y mírate ahora, fuerte, centrada, dueña de tu vida. Has recorrido un largo camino. A veces no puedo creer todo lo que ha pasado, admití. Parece una vida entera comprimida en solo 6 meses. ¿Y Roberto?, preguntó directamente. Lucía me contó sobre los papeles de divorcio. ¿Has tomado una decisión? Suspiré, revolviendo mi café distraídamente. No he firmado los papeles, respondí. Pero tampoco los he descartado definitivamente. ¿Qué te detiene?, preguntó con genuina curiosidad, no con juicio. ¿El amor que aún sientes por él? ¿El miedo a empezar de nuevo? ¿O realmente crees que hay una posibilidad de reconstruir algo valioso juntos? Era la pregunta que yo misma me hacía constantemente. ¿Qué me detenía? ¿Por qué no tomaba una decisión definitiva en un sentido u otro? Creo que es una combinación de todo eso, respondí honestamente. El amor sigue ahí, a pesar de todo. Y sí, la idea de empezar completamente de nuevo a mis 40 años da miedo. Pero sobre todo, veo un cambio genuino en Roberto. No solo en lo superficial, sino en lo profundo. Y me pregunto si ese cambio, esa transformación que ambos hemos experimentado a raíz de esta crisis, podría ser la base de algo nuevo, algo quizás más auténtico que lo que teníamos antes. Marcela me observó con una mezcla de preocupación y comprensión. Solo recuerda algo, Carmen, dijo finalmente. Cualquiera sea tu decisión, debe basarse en el presente y en el futuro que deseas, no en el pasado que compartieron ni en una nostalgia por lo que alguna vez fue. El Roberto de hoy puede haber cambiado realmente, pero eso no borra lo que hizo. La pregunta es
¿El Roberto de hoy es alguien con quien quieres construir tu futuro? Sus palabras resonaron en mí durante todo el camino de regreso a casa. No se trataba solo de perdonar el pasado, sino de evaluar honestamente el presente y visualizar el futuro que deseaba. Cuando llegué a casa, encontré a Roberto sentado en nuestro pequeño patio, bajo el naranjo que ahora florecía nuevamente llenando el aire con su delicada fragancia. Estaba leyendo tranquilamente, con una taza de té a su lado. Una imagen de paz doméstica que contrastaba dramáticamente con el caos de meses atrás. Me senté silenciosamente junto a él, disfrutando por un momento de la tranquilidad compartida. A lo lejos se escuchaba el bullicio de la ciudad, pero aquí, en nuestro pequeño oasis, había una calma que había estado ausente de nuestras vidas durante demasiado tiempo. He estado pensando, dije finalmente, rompiendo el silencio. Sobre nosotros, sobre el futuro. Roberto cerró su libro, prestándome toda su atención pero sin presionarme con palabras. No estoy lista para firmar los papeles de divorcio, continué. Pero tampoco estoy lista para declarar que nuestro matrimonio está completamente sanado. Creo que estamos en un limbo, en un espacio intermedio. Y en lugar de verlo como algo negativo, como una indecisión, quizás podamos verlo como un espacio de posibilidad. ¿A qué te refieres?, preguntó suavemente. A que podríamos empezar de nuevo, propuse. No pretender que los últimos 15 años no existieron, con todo lo bueno y lo malo, pero tampoco sentirnos atrapados por ellos. Conocernos de nuevo, como las personas que somos ahora, no las que éramos antes. Una chispa de esperanza se encendió en sus ojos, pero fue cuidadoso en no mostrar demasiado entusiasmo, respetando la fragilidad del momento. ¿Cómo sería eso exactamente?, preguntó. Podríamos empezar por dormir en la misma habitación nuevamente, sugerí, sorprendiéndome a mí misma con la propuesta. No necesariamente retomando la intimidad física de inmediato, sino compartiendo ese espacio, esa proximidad. Y tal vez, tener citas. Salir juntos, no solo como dos personas que comparten techo y problemas, sino como una pareja que está eligiendo activamente estar junta. La sonrisa que iluminó su rostro fue la más genuina, la más pura que había visto en mucho tiempo. No era la sonrisa de alguien que ha ganado o conseguido lo que quería, sino la de alguien que recibe un regalo inesperado y precioso. Me encantaría eso, dijo simplemente. Conocerte de nuevo, dejar que me conozcas como soy ahora. Sin presiones, sin expectativas predefinidas. Solo dos personas descubriendo si pueden construir algo valioso juntos. Esa noche, mientras preparaba la habitación principal para que ambos la ocupáramos nuevamente, sentí una extraña mezcla de nerviosismo y paz. No sabía si esta decisión nos llevaría eventualmente a renovar completamente nuestro matrimonio o si simplemente sería una transición más suave hacia una separación definitiva. Pero por primera vez en muchos meses, sentía que estaba tomando una decisión activa en lugar de simplemente reaccionar a las circunstancias. Cuando Roberto entró a la habitación, llevando tímidamente sus pertenencias que durante meses habían estado en el estudio, vi en sus ojos el mismo nerviosismo que yo sentía. «Puedo dormir en el lado izquierdo de la cama, si prefieres», ofreció, recordando que ese había sido siempre mi lado preferido. «Está bien», sonreí. «Algunas cosas no necesitan cambiar». Nos acostamos cada uno en su lado de la cama, manteniendo una distancia respetuosa pero compartiendo por primera vez en medio año el mismo espacio íntimo. La familiaridad de su respiración cerca de mí, el leve aroma de su loción para después de afeitar, detalles que alguna vez habían sido tan cotidianos que los daba por sentados, ahora se sentían nuevos, casi exóticos. «Buenas noches, Carmen», dijo suavemente, apagando la lámpara de su mesita de noche. «Buenas noches, Roberto», respondí, sintiendo que estas simples palabras contenían mucho más que un deseo para las próximas horas. Contenían una esperanza para el futuro, una posibilidad abierta, un camino que comenzábamos a recorrer juntos nuevamente, paso a paso, día a día. Mientras me sumergía en el sueño, reflexioné sobre el extraordinario viaje que había emprendido desde aquel día fatídico. Había enfrentado la traición más dolorosa, amenazas a mi seguridad, la pérdida de mi hogar, la incertidumbre financiera, y a través de todo ello, había descubierto una fortaleza interior que no sabía que poseía. Había tomado el control de mi vida, había luchado por lo que me pertenecía, y había salido victoriosa, aunque transformada por la experiencia. Roberto había descubierto de lo que yo era capaz cuando se trataba de defender lo mío. Y yo había descubierto que era mucho más de lo que jamás había imaginado. Esa revelación, ese autodescubrimiento,
Era quizás el regalo inesperado escondido dentro de toda esta dolorosa experiencia. El futuro seguía siendo incierto. Nuestro matrimonio podría sobrevivir y florecer nuevamente como el naranjo del patio, o podríamos descubrir que el daño había sido demasiado profundo para repararse completamente. Pero una cosa era segura, ya no era la misma mujer que había sido antes. Era más fuerte, más sabia, más decidida. Y pasara lo que pasara, ahora sabía que podría enfrentarlo. Porque había descubierto mi propio valor, mi propia fuerza. Y eso, más que cualquier casa o posesión material, era algo que nadie podría quitarme jamás. ¿Te gustó esta historia de traición, superación y redescubrimiento personal? No olvides dejar tu comentario abajo contándonos qué te pareció, qué harías tú en el lugar de Carmen, y si crees que el matrimonio podrá salvarse después de todo lo ocurrido. Tu opinión es muy importante para nosotros. También te invitamos a suscribirte al canal para más historias como esta y dar un me gusta al video para que pueda llegar a más personas. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que te emociona y te hace reflexionar. Gracias por acompañarnos hasta el final.